No me mueve lo que veo, no me mueve lo que escucho, me mueve lo que creo. Cuando nuestra fe está puesta en el lugar correcto, nosotros vamos a poder hacer fiesta en el desierto. Un desierto se va a convertir en un paraíso, en un oasis de vida. Purchase your tracks today. Bienvenido y bienvenida a este podcast Conexiones de Fe. Vamos a comenzar este podcast con pequeñas cápsulas que se llaman cápsulas de fe. Cápsulas que nos lleven a nosotros tener cambios de adentro hacia afuera. Porque los verdaderos cambios comienzan así. No es de lo que podemos ver, no es de lo que podemos escuchar, no es de lo que podemos tener, sino los cambios comienzan en lo que no se ve, en lo interno, en el alma, en el espíritu. Y más adelante hablaremos de estos conceptos. Pero si tú quieres cambiar tu mundo exterior, lo primero que debe cambiar es el interior. Este año es un año nuevo. Un año que huele a esperanza, un año que huele a cambios. Y si tú no habías estado en este podcast, no te preocupes, no te esperes de mucho. Este año la intención de este podcast es que nosotros podamos crecer en conjunto. Anteriormente lo abrí y comencé a compartir cosas que Dios pone en mi corazón, pero realmente sin una meta o un plan específico. Este año la meta es que juntos podamos crecer. Desde el lugar o el punto en el que te encuentres, todos podemos tener un avance este año. Así que bienvenido y bienvenida al podcast Conexiones de Fe. Y este año es un año en el cual realmente podemos pensar que por ser un año nuevo podemos tener cambios o resultados diferentes. Y realmente sí podemos tener cambios o resultados diferentes, pero no es que sea un año nuevo, no es que los planetas se alinearon, no es que por arte de magia las cosas vayan a cambiar. Realmente las cosas comienzan a cambiar cuando tú y yo tomamos la decisión de comenzar a cambiar. Porque para que tú y yo tomemos la decisión de comenzar a cambiar, anteriormente Dios ya nos inquietó para comenzar a tener cambios. Dios ya nos inquietó por medio de reflexiones, de ver que hay cosas que no estamos haciendo bien, por medio de personas que nos hacen ver que realmente hay cosas que podemos cambiar, o por medio igual de personas que nos inspiran al cambio. Pero entonces, para nosotros dar el primer paso, hubo un previo para nosotros poder comenzar con cambios. Y he escuchado la siguiente frase que dice: la gente no cambia. ¿La has escuchado? Esta frase es completamente errónea y esta frase mata la esperanza y los sueños. Es una frase que muchas veces te la pueden decir. Es que tú jamás vas a cambiar. Es que tú no tienes esperanza, contigo ya no se puede. O inclusive es una conversación propia en la cual tú te puedes decir: no puedo cambiar, no podré cambiar. Pero yo quiero decirte que el cambio sí es posible. Y si estás escuchando esto, vamos a crecer juntos, vas a tener cambios. Y hay 3 puntos que te quiero dar muy brevemente en esta primera cápsula de fe, que quiero poner en tu corazón referentes al cambio. Y el primer punto de esto es que el crecimiento correcto viene de las creencias correctas. El crecimiento correcto viene de las creencias correctas. Es decir, cuando yo creo que es posible, voy a comenzar a ver en mi vida cosas que son posibles. Cuando yo creo que no es posible, yo sola, te estás poniendo un freno para poder tener un avance, para seguir creciendo. Y fíjate el proceso que tenemos acá. Y este proceso lo voy a pronunciar y es importante que después lo repitas para que ya quede grabado. Es importante que lo repitas para que entiendas cómo funciona. Nuestras creencias
correctas van a traer pensamientos correctos. Nuestros pensamientos correctos van a traer acciones correctas. Las acciones correctas van a crear hábitos correctos. Los hábitos correctos, pero aquí una pausa. Una pausa. Los hábitos correctos. Los hábitos son acciones constantemente repetidas. Hasta que ya las hacemos inconscientemente, sin darnos cuenta. Es decir, yo me levanto por la mañana y automáticamente quito las cobijas, pongo un pie debajo de la cama o los dos y ya comencé mi día. Eso ya lo hacemos automáticamente, ya es un hábito diario, pero fue porque hicimos una acción constantemente. Entonces, esto de los hábitos los hábitos son acciones que constantemente repetimos. Y los hábitos nos van a formar un carácter. Es decir, los hábitos correctos van a darnos un carácter más semejante al de Jesús. Cuando nosotros comenzamos a tener los hábitos correctos, comienzan los cambios internos, los cambios más profundos. Y eso es lo que nos comienza a comenzar o a llevar a formar un carácter o a llevar a nuestra vida un estancamiento. Entonces vamos a pronunciarlo una vez más. Las creencias correctas traen a mi vida pensamientos correctos. Los pensamientos correctos traen a mi vida acciones. Las acciones traen a mi vida cambio en hábitos. Cuando las hago repetitivamente, los hábitos van formando mi carácter. Y al ir formando mi carácter es cuando descubro para qué Dios me trajo a esta tierra. Entonces, todo comenzó a partir de las creencias correctas. Tú puedes ver a muchas personas creciendo y tal vez no tienen su fe puesta en Jesús, no tienen su fe puesta en Dios. Como decimos nosotros, no son cristianos. Y pueden tener ese crecimiento porque están enfocando su fe al crecimiento. Pero al poner su fe en el lugar incorrecto, ese crecimiento va a ser momentáneo. Al poner tu fe en la santería, al poner tu fe en la Virgen, al poner tu fe en el dinero, al poner tu fe en cualquier cosa ajena a Jesús, el crecimiento que estás teniendo y los frutos que estás teniendo, tarde que temprano, se van a desvanecer, no van a tener una permanencia. Cuando tú pones tu fe en Jesús, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, no va a haber tormenta que pueda destruir lo que Jesús ya comenzó a hacer en tu vida. No va a haber tormenta que pueda destruir lo que Jesús ya comenzó a cambiar en tu vida. No va a haber circunstancia que frene el plan de Dios para tu vida. Entonces, el crecimiento correcto, punto número 1, viene de las creencias correctas. Punto número 2. Desarrollemos nuestro máximo potencial. Potencial. Esa es una palabra interesante. Potencial nos da una esperanza de optimismo, de crecimiento. Potencial indica grandeza. Potencial es algo que, al escucharlo de manera positiva, trae esperanza a nuestras vidas. ¿Tienes potencial? ¿Tenemos potencial? Claro que sí, todos tenemos un potencial por desarrollar. Qué triste es cuando no desarrollamos nuestro potencial. Cuando no vamos creciendo de tal manera que vamos descubriendo el plan de Dios para nuestras vidas. Hay una historia que te quiero leer de un libro que se llama Cajas de Plata. La autora de este libro habla acerca de su padre, quien siempre quiso ser cantante y nunca llegó a hacerlo. Nunca llegó a ser cantante. Y ella dice en este libro que él no pudo desarrollar su potencial. Esa es una buena descripción de cuando no desarrollamos nuestro potencial.
Cuando nosotros llega un punto en el cual, como aquí describe la autora, su padre quería ser cantante y nunca llegó a hacerlo. Es decir, ella comenta en este libro que su padre murió con la música dentro de él. Cuando no desarrollamos nuestro potencial, vamos o podemos llegar a morir sin desarrollar los sueños que Dios tenía para nuestra vida. Vamos a morir sin descubrir cuál era nuestro papel como seres humanos aquí en la tierra. Cómo podíamos ser de bendición para otros. Cómo nuestra vida podía marcar la diferencia en la vida de otras personas, pero primeramente en la nuestra. El desarrollo de nuestro potencial es posible. Y el desarrollo de nuestro potencial únicamente se va a dar a través del crecimiento. Es el segundo concepto. Desarrollar nuestro potencial. Para desarrollar nuestro potencial debe haber un crecimiento. Y el punto número 3, porque es una cápsula de fe, es algo breve, es que las victorias que vamos a obtener, porque esa es una buena noticia, cuando nosotros comenzamos a crecer, comenzamos a tener pequeñas victorias, medianas victorias o victorias que marcan nuestra vida, victorias que nunca vamos a olvidar. Las victorias no se viven, es el punto número 3, sin una batalla de por medio. Las victorias no se viven sin una batalla de por medio. Y fíjate lo que dice en la palabra de Dios. En la palabra de Dios vas a encontrar muchas personas que comenzaron a desarrollar su potencial. Dios les llamó. Dios les comenzó a inquietar. Comenzaron a tomar acción, que es lo que te comentaba. Que una vez que Dios comienza a inquietarte, una vez que esa vocecita te comienza a decir, necesitas cambios, necesita haber algo diferente, y tú comienzas a dar los pasos para esos cambios, es cuando ya comenzaste. Pero vas a comenzar y vamos a comenzar a crecer, y en ese crecimiento van a haber batallas de por medio, van a haber tentaciones que nos quieran frenar a crecer, van a haber circunstancias o voces que nos quieran desanimar, pero vamos a estar juntos para juntos crecer. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que comenzaron a crecer, hubieron batallas y continuaron porque pusieron su fe en Dios. A mí me encanta la vida de David. David es un hombre de la Biblia que comenzó como un pastor de ovejas. Y en algún punto de su vida, Dios, por medio de un hombre que era el profeta Samuel, profeta, es una asignación dentro de la Biblia, una asignación dentro de nuestro llamado con Dios. A este hombre lo llamó y lo ungió, es decir, puso la bendición de parte de Dios para que David fuera el próximo rey, un gobernante, como ahorita un presidente, alguien que tiene mucho poder. Pues bueno, David estaba llamado para eso. El potencial que tenía que desarrollar, lo tenía que desarrollar para cumplir esa asignación de ser rey, esa tarea de ser rey. Es para lo que lo llamó Dios en esta tierra. Y David pasó de ser un pastor de ovejas a ser una persona que comenzó a adquirir habilidades como ser un guerrero en batalla, tocar instrumentos musicales, diferentes habilidades que fueron llevando y desarrollando ese potencial en David hasta que llegó a ser un rey, hasta que llegó a ser un gobernante con mucha influencia. Pero desde el ser pastor de ovejas al ser rey y después todo su reinado, siempre su vida estuvo marcada por batallas. Personas lo traicionaron, personas lo hirieron, lo intentaron matar. Y me estoy yendo muy al extremo, pero realmente si queremos alcanzar el propósito por el cual Dios nos trajo aquí a esta tierra, si queremos crecer, si queremos descubrir el potencial, van a haber batallas de por medio. Van a haber voces que nos quieran desanimar, van a haber voces que te quieran decir que tú no puedes. Van a haber voces que te puedan decir, ¡hey, ese Dios en el que crees no existe! Van a haber voces en las que te van a decir, esa idea que
según Dios puso en tu corazón, no va a funcionar. Ese proyecto, el cual Dios puso en tu corazón, jamás va a suceder. Esa familia que Dios puso en tu corazón que vas a construir, no se puede construir. Yo quiero decirte desde este momento que nosotros no vamos a enfocarnos en las voces negativas. Nosotros no vamos a darle poder inclusive en la voz interna que a veces puede ser negativa. Nosotros vamos a darle toda la fe, vamos a creer en lo que Dios dice en su palabra. Y fíjate en Romanos 8:18, dice Pablo, un autor de la Biblia: yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Nos habla de un sufrimiento, pero nos habla de una gloria. Y ese es el proceso que se tiene en el crecimiento. Va a haber sufrimiento, pero cuando comencemos a crecer, vamos a comenzar pequeñas victorias, medianas victorias, victorias que van a marcar nuestra vida. Dice, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora. Esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Y luego más adelante en Romanos 8:28, fíjate lo que dice. Me encanta el título que tiene en la versión PLT: Victoria en Cristo. Porque es ahí donde vamos a tener la victoria, en Cristo. Al poner nuestra creencia, nuestra fe en Él. Dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. No mi propósito, no tu propósito, no el propósito de alguien que nos dice, sino de acuerdo al propósito de Dios. Y fíjate, dice el 29, Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Dios ya te conocía antes de que existieras. Desde el vientre de tu madre, Dios ya sabía cuál era el propósito que Dios tenía para tu vida. Así como para David, que te platicé hace un momento. Dios ya sabía que iba a ser un pastor de ovejas. Dios ya sabía que iba a ser un guerrero en batalla. Dios ya sabía que iba a ser traicionado. Pero Dios ya sabía que iba a ser una persona que Él quería usar en esta tierra para traer justicia, para traer un reinado justo, para traer esperanza, para traer una vida de acuerdo al corazón de Dios. Así que el punto número 3, las victorias no se viven sin una batalla de por medio, pero en Cristo somos más que vencedores. Recapitulamos los últimos 3 puntos para que se quede en nuestra mente, se quede en nuestro corazón. Punto número 1, el crecimiento correcto viene de las creencias correctas. Punto número 2, el crecimiento se desarrolla descubriendo nuestro potencial. Desarrollemos nuestro máximo potencial. Y punto número 3, las victorias no se viven sin una batalla de por medio. Y es aquí donde te digo que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo, al poner nuestra fe en Él, ya tenemos la victoria asegurada. No por lo bueno que seamos, no por las situaciones que nos rodean, no por lo bonito que hemos escuchado, no por lo bonito que veamos, sino simplemente por poner nuestra fe en el lugar correcto, poner nuestra fe en Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estar aquí reunidos en este primer podcast. Padre, te pido que todo lo que pongas en mi corazón para compartir sea de bendición para los que estamos aquí interactuando, los que estamos aquí realmente reflexionando tu palabra. Te pido, Padre, que este año sea un año de muchas bendiciones, que sea un año donde podamos crecer en diferentes áreas de nuestra vida, pero sobre todo que podamos crecer en una relación contigo, una relación más profunda contigo, y que esa relación más profunda contigo nos permita ver cambios en nuestro entorno, nos permita desarrollarnos mejor en el ministerio, en el trabajo, en nuestra familia, en cada área de nuestras vidas. Padre, confío que este será un gran año, porque estamos poniendo nuestra fe en el lugar correcto, en el de Jesús. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.
Gracias por estar acá. Nos vemos en un próximo podcast, Conexiones de Fe. Purchase your tracks today.